por estar hoy aquí con nosotros. Sobre todo en nuestro primer encuentro digital, en donde, bueno, pues, ¿qué vamos a afrontar? Pues lo que tenemos todos en mente, ¿no? Esos retos y oportunidades del sector de la rehabilitación que está por venir, ya estamos con ganas de por fin que se presente y está aquí con nosotros, ya que además el sector de la construcción se prevé como pilar de la recuperación económica de nuestro país. Y es que no hay lugar a dudas, ¿no? El sector de la construcción además se ha recuperado perfectamente. Estamos a finales de octubre ya con las mismas cifras que teníamos pre-COVID, ¿no? Que teníamos en febrero, tanto el número de empresas como el número de ocupados del sector, pero tenemos que seguir preparándonos. El usuario está activado, tenemos sistemas constructivos y materiales también adecuados para lo que tenemos que afrontar, y también además estamos recibiendo el impulso desde Europa para poder acometer esta rehabilitación, para poder cumplir esos objetivos que tenemos a 2030 y a 2050 como país. Para nosotros como sector es una gran oportunidad, por eso veíamos imprescindibles realizar hoy este diálogo, por supuesto con un plantel estrella, ¿no? Como es, y os voy presentando a Luis Vega, subdirector general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana del MITMA. Muchísimas gracias, Luis, por estar hoy con nosotros y ponernos un poquito de luz en qué es lo que está por venir, qué es lo que estáis haciendo desde el Ministerio. También contamos con Luis Irastolza, vicepresidente del Green Building Council España. Muchísimas gracias, porque además la sostenibilidad es también una palanca y un pilar esencial para nosotros. Y José Antonio Tenorio, de nuestro querido Instituto Eduardo Torroja, donde, bueno, como investigador que eres, pues está muy centrado también en aspectos de la industrialización que nos va a hacer también ser muchísimo más productivos. Y, bueno, pues por supuesto nuestra CEO, Sara Harmon, ex CEO de LinkedIn España y Portugal durante más de 20 años, con lo cual se ha subido a nuestro sector para ayudarnos, que nos hace falta en ese proceso de digitalización y de transformación. Muchísimas gracias a todos. Yo ya simplemente, nada, os dejo, por favor, explayaros, contarnos todas las claves para los próximos años, que estaremos muy atentos. Yo vuelvo luego con la ronda de preguntas. Muchas gracias, Isabel. Y quiero dar la bienvenida a tres ponentes de lujo. Quiero, por mi parte, decir y expresar mi actitud de gratitud como es Día de Acción de Gracias en mi país, a Luis Vega, Luis Irastolza y José Antonio Tenorio, que me superan con muchos años de experiencia en este sector. Yo soy un principiante y una novata, ¿no?, en este sector, y estoy aquí también para aprender de la mano de esos tres eminencias, ¿no? Creo que sería interesante empezar pintando un cuadro, Luis Vega o Luis Irastolza, de dónde estamos, cómo estamos, porque entiendo que desde que pasó la ley en 2013 de reforma, rehabilitación de viviendas, no hemos experimentado un crecimiento muy importante, así que la recuperación desde la crisis de 2008, 2009, 10, hemos visto mucha obra nueva, pero no hemos experimentado un crecimiento importante en la rehabilitación de viviendas. Y sería interesante, y por eso estamos aquí, ¿no?, para ver los retos y oportunidades que tenemos ahora mismo. Y también sabemos que el usuario final nos está pasando, ¿no?, en motivación digital, en necesidades, ¿no?, de encontrar más información y ver más transparencia en nuestro sector, para tener los mismos beneficios que han visto en otros sectores, tener los mismos beneficios, ¿no?, en el mundo de construcción y rehabilitación. Pues os paso palabra. Luis. Muy bien. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por invitarnos a participar en este foro y sobre todo a compartir mesa con buenos compañeros a los que hace unos días o unas semanas que no nos vemos, y que en consecuencia encontrar estos foros y veros que estáis bien, que en pleno COVID pues me alegra doblemente. Bueno, dicho esto, pues hagamos un poco una diagnosis de cuál es la situación. Evidentemente, digamos, la situación del sector de la rehabilitación, o digamos la rehabilitación en la edificación, es un problema complejo, ¿no? No es tan fácil como el tema de la nueva planta, y de ahí el que los números que en nueva planta pues, se traducen mucho más rápido después de que se produzcan cambios reglamentarios, en el ámbito de la rehabilitación son bastante más complejos.
La nueva planta no, digamos, se aplica sin más, es decir, no hay más que pensar. En el ámbito de la rehabilitación hay que movilizar al sector, hay que movilizar a los usuarios y eso implica una triple dimensión, necesariamente abordable desde 3 frentes. Por un lado, el frente reglamentario, eso sin duda alguna, es decir, generar tanto una política que permita eliminar aquellas barreras que lastran el proceso de la rehabilitación y también introducir elementos reglamentarios que conduzcan hacia donde queremos llegar, ¿no? Pero por otro lado es necesario políticas de incentivo, políticas de ayuda, políticas que permitan movilizar el sector, porque además la rehabilitación, digamos, sus procesos de inversión y retorno no son tan favorables en algunos casos, sobre todo cuando hablamos de términos de demanda energética, como pueden ser en otros sectores, y luego fundamental la concienciación y la formación. Es decir, muchas veces nos encontramos también que no solamente es que el usuario no es consciente o no pone en valor las cuestiones, sino también que desde el propio sector profesional no se le traslada con claridad cuáles son esas necesidades o cómo puede, digamos, alcanzar unos objetivos o unas metas que no están claramente definidos, pero que seguramente, si se le explican bien, pudiera entender. Entonces, esa triple dinámica es lo que complica un poco el tema. ¿Cuál es la situación o cuál era la situación antes de iniciar la pandemia? Porque yo creo que es importante, o digamos, a mí me gusta ver la pandemia como una especie de paréntesis que se ha producido, que evidentemente nos ha puesto encima de la mesa muchas flaquezas de la situación actual de la rehabilitación y que también puede ser un punto muy importante para esa concienciación de la ciudadanía, pero de alguna forma tenemos que ver cuál era el histórico que veníamos arrastrando, que se ha visto abruptamente, digamos, condicionado por el tema del COVID. Y lo que veíamos en los últimos años, pues por ejemplo, en el año 2018 era un crecimiento de la rehabilitación digamos, en temas económicos, en cuanto a presupuestos de ejecución, que se elevó a como un 7,1% con respecto al periodo anterior. Era una media moderada, veníamos en un crecimiento muy tendido, pero sí que es importante destacar que con números muy bajos, es decir, estamos hablando de 3.300 millones, con lo cual, claro, incrementos porcentuales significativos no significan realmente una activación potente del sistema. En el año 2019, digamos, alcanzamos una cifra de 4.200 millones en presupuestos de ejecución. Estoy hablando de obras de reforma con un cierto nivel de profundidad, es decir, no cualquier tipo de reforma, y nos movíamos tuvimos un crecimiento del 26,6. Era el crecimiento más alto que se había producido en los últimos años, pero realmente seguimos estando en unas cifras bajas, ¿no? Esas cifras bajas yo creo que se ponen de manifiesto si analizamos el número de viviendas rehabilitadas, como digo, con cierto nivel de profundidad, que pueden estar entre los 20 o 30.000 viviendas según los datos que manejemos. Esos datos vienen a suponer, en torno a lo que es tasa de rehabilitación, con respecto al parque edificado, que puede mover entre 18 millones o 25 millones, según si tomamos viviendas principales o viviendas de todo tipo, de todo el parque de viviendas. Yo normalmente lo refiero a viviendas principales, creo que España tiene un elevado porcentaje de segunda residencia y en consecuencia eso desvirtúa mucho los datos, pero nos movemos en tasas de en torno al 0,1%. El Green Deal, que habla un poco de cuáles son las medias europeas, en el primer informe que realizó, hablaba de tasas en torno a 0,4 a 1,2 a nivel europeo. Es decir, que nos movemos en tasas sensiblemente inferiores, por no decir descaradamente inferiores, ¿no? Y además Europa ya viene diciendo que esas tasas que ahora mismo se manejan en el europeo son insuficientes para conseguir los objetivos de energía y clima. Y habla de la necesidad de duplicar esas tasas. Es decir, que realmente el escenario de futuro tendría que ser movernos en horquillas entre 0,8 a 2,4. Es decir, que realmente el tema es crecer de forma significativa. En ese sentido, creo que la imagen que mejor podemos tener de la situación actual y de cómo abordar el futuro lo da la estrategia de rehabilitación a largo plazo que hemos elaborado en el Ministerio, que llevamos por la tercera revisión. La primera se elaboró en 2014, 2017 la revisión, era en 2020 la última revisión que se ha presentado en Bruselas aproximadamente en junio. Que al margen de realizar una diagnosis importante nos da esas vías para poder acometer digamos, de forma cualitativa y cuantitativa las reformas que se deben producir en el sector para llegar a alcanzar esos criterios o esos, digamos, objetivos energéticos y de clima que se están planteando. Ese número ya estaba digamos, manifestado en el PNIEC y en algunos otros documentos estratégicos y reglamentarios españoles y era pues intentar alcanzar un estándar de entre 250.000 y 300.000 viviendas al año. Ese es el objetivo, es digamos, multiplicar por 10 la situación. Debemos intentar hacerlo en el primer decenio, ese era el objetivo. Es verdad que la apuesta era moderada en los primeros años porque activar la demanda no es fácil y luego un crecimiento más alto, sobre todo intentando ir a digamos, actuaciones de gran escala. Yo creo que lo que nos pone de manifiesto la situación actual es permitir mejorar esos procesos, ¿no? Es decir, hacerlos más rápido al principio.
En cualquier caso, yo lo que diría es que el sector se caracteriza por esa, digamos, situación de escasa, digamos, activación. Y lo que es verdad es que sí que se han realizado medidas reglamentarias y estratégicas importantes, ¿no? La Ley de Rehabilitación, Regeneración e Innovación Urbana del año 2013 intentaba poner encima de la mesa, digamos, elementos que equilibraran las cargas y los beneficios en el ámbito de la rehabilitación, que es muy deficitaria en términos de beneficio, mejorando plusvalías, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la activación realmente de estas políticas tiene que hacerse con intervenciones de gran escala. Y ahí es donde no estamos llegando. Es decir, la escala de barrio tiene que ser el elemento fundamental, no la escala de edificio o la escala de vivienda, que son escalas inadecuadas. Ese es el gran salto que entiendo que tenemos que realizar. Y tal vez, digamos, la situación también desde el punto de vista de empleo que mostraba el sector era importante, ¿no? Evidentemente, muy lejos de las cifras que se manejaron en los años 2000, pero también la verdad que eran situaciones de contexto muy diferentes a las actuales y que no tienen lógica. Y es seguramente, pero también si analizamos un poco cuál es la situación que se podría producir de empleo, si vemos o si generáramos estos crecimientos que estamos diciendo, se podrían producir incrementos de empleo pues del orden de 400.000 personas, así que estamos hablando de un incremento muy fuerte. Con lo cual, esta es la gran línea de futuro. Como digo, entonces, terminando un poco cuál es la situación actual, pues es decir, es una situación manifiestamente mejorable. La estrategia de rehabilitación da las claves. También es verdad que, haciendo un poco de autocrítica, vamos por la tercera estrategia. Esas estrategias han recibido siempre una magnífica valoración a nivel de Europa, es decir, la primera en todos los casos, a veces compartidos con otras estrategias, pero realmente no hemos logrado superar la barrera de los 20-30.000 viviendas año, que es algo que se viene manteniendo con ligeras fluctuaciones en los últimos tiempos. Con lo cual, el tema yo creo que es dar con la tecla y posiblemente ahora nos encontremos en una situación especialmente favorable, con unos objetivos muy bien definidos, unas necesidades también muy claras y también unas posibilidades económicas que no hemos tenido en otros periodos históricos. Gracias, Luis. Luis y José Antonio, esto me queda claro, hay mucha oportunidad, pero muchísima. Y tenemos muchos planes bien pensados, pero tenemos que ejecutar. Así que una cosa es la teoría y otra cosa es la ejecución. Y lo que más me preocupa ahora mismo también es por el otro lado del mercado, así que vamos todos, venimos de la parte de lo proveedor, el profesional. El otro lado del mercado hay un usuario que falta información. Me acuerdo un poquito del sector inmobiliario también. Así que el sector es un poco opaco, el usuario no tiene la misma información, habla un vocabulario muy distinto, pero está esperando la misma experiencia que tiene en el mundo digital en otros sectores. Pero desgraciadamente, cuando miramos un estudio que ha hecho el Banco de Inversión Europeo, nuestro sector de la construcción está 40 puntos por detrás en digitalización comparados, por ejemplo, con manufacturing, ¿no? De industria. Y me gustaría saber qué es lo que tenemos que hacer para ejecutar, para mejorar. Me parece que estamos viviendo un momento de tormenta perfecta. ¿Y cómo podemos navegar esto con planes actuales? Sí. Bueno, abundando en lo que comenta Luis, vamos a ver, o sea, no solamente, digamos, la rehabilitación está, digamos, es un desafío enorme, sino que ahora, digamos, todavía más hay una previsión con el Pacto Verde Europeo de hacer una vuelta de tuerca con un planteamiento legislativo muy amplio que tiene repercusiones muy importantes sobre la edificación el mes de junio, que va a obligar todavía a reforzar las exigencias del marco regulatorio, de las directivas, de la Directiva de Eficiencia Energética, de la Directiva de Eficiencia Energética en la edificación, prácticamente de todo el marco regulatorio que está, digamos, que está obligando a la edificación a transformarse. Digamos, el momento que vivimos es apasionante, pero tenemos un divorcio enorme entre lo que el marco regulatorio y la realidad, como ha explicado Luis, ¿no? Prácticamente ya vamos por la tercera estrategia. De hecho, la última estrategia del 2020 fue calificada como la mejor de las 27 estrategias
por parte de del BPIE, ¿no? Que es un organismo de estudios, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo pasar de las ideas y de los objetivos que tenemos todos, que tenemos que transformar la edificación y la economía en una economía descarbonizada? Pues ese es el gran desafío. O sea, está claro que en la edificación el motor fundamental es el tema energético, pero no solo hay una cuestión energética en la edificación. En la edificación hay otros aspectos muy relevantes, como por ejemplo los temas de salud, pobreza energética, consumo de recursos. O sea, es difícil, digamos, la rehabilitación no se hace únicamente sobre todo en residencial, donde el retorno no se produce, y sobre todo digamos, en las rehabilitaciones profundas, ¿no? Porque a nosotros lo que nos preocupa es que tenemos que compatibilizar, nos preocupa, digamos, que una rehabilitación impida el conseguir esa descarbonización completa. Por ejemplo, si en una rehabilitación, digamos, si se incrementa la rehabilitación, pero se hace una rehabilitación que no considere, o sea, se establece unos paneles fotovoltaicos, como establece la última revisión, y no se ha, digamos, no se ha rehabilitado adecuadamente la envolvente, eso puede imposibilitar. La política de no regrets nos parece fundamental. Luego, hay que desarrollar instrumentos importantes que establezcan una imagen final, de manera que toda actuación sobre el edificio sea compatible con esa imagen final del edificio. O sea, porque rehabilitar una envolvente solo se va a hacer una vez en 30 años, no se va a hacer más veces. Es evidente que en el tema de la rehabilitación hay que diferenciar dos sectores con claridad, ¿no? El sector residencial, que es un sector bastante homogéneo, y el no residencial, que es un sector muy poco homogéneo, donde las diferencias de consumo por usos son muy relevantes. Nada tiene que ver la intensidad energética de un hospital con un centro comercial, con un edificio de oficinas. Y hay que tener en cuenta que la descarbonización, el 41% de las emisiones son uso no residencial. Y la intensidad energética es 6-7 veces superior. En el no residencial sí existe, en algunos casos, retornos sobre la rehabilitación. Entonces, ahí lo relevante es tener una imagen final, porque la estrategia de rehabilitación tiene para mí 3 pasos, ¿no? El primero es minimizar la demanda, importantísimo, minimizar la demanda. El segundo, instalaciones muy eficientes. Y el tercero, renovables. Si empezamos por las renovables, estamos equivocados, porque probablemente no habrían hecho falta esas renovables para digamos, suministrar la energía necesaria. Luego, esa estrategia, digamos, ese paso debe ser respetado, y además cualquier rehabilitación debe ser consistente con la imagen final de edificio de consumo, yo diría que nulo, al menos de emisiones nulas, porque la estrategia a largo plazo ya nos ha dicho que la edificación tiene que estar totalmente descarbonizada en el 2050, totalmente descarbonizada, 100%, no tal, o sea, va a dejar, digamos, un pequeño hueco a otros sectores como el transporte pesado o la industria. Y pues esto es un poco lo que yo como primera reflexión quería hacer, y bueno, y aprovecho para agradecer a Vitísimo y especialmente a Isabel Alonso que me haya invitado a estar aquí, como representante de Green Building Council. Muchas gracias, Luis. José Antonio, si para llegar a 2050 con edificios casi nulo, necesitamos tecnologías distintas, materiales sostenibles. Cuéntanos un poquito sobre cómo pinta el futuro y qué es lo que tenemos, qué tecnologías tenemos que empezar a adaptar desde ya para llegar a esa meta. Bueno, yo creo que antes de empezar a hablar de tecnología, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo creo que siempre que habría que hablar desde el usuario, ¿no? O pensar en el usuario. Yo creo que el usuario de los edificios es el mismo usuario que utiliza la tecnología en la automoción y el mismo usuario que está utilizando los móviles. Es decir, es un usuario que está ya acostumbrado a la digitalización en todos los campos. Con lo cual, yo el usuario de edificios le veo más como una persona que es consciente de lo que pasa y también tiene pues, unos objetivos y una sensibilidad, ¿no? Yo creo que hay 3 factores que son muy importantes. El usuario es alguien que está concienciado en el tema del ahorro. A todo el mundo le importa la economía.
también le importa el clima, la energía, está sensibilizado. Todos somos, en concepto, personas que queremos un futuro distinto, que no haya cambio climático, etc. Pero también estamos concienciados en el tema del confort. Estamos hablando de rehabilitación y los edificios responden a la realidad del momento en el que fueron construidos. Pensamos en un edificio antiguo como un edificio de alta calidad porque está en una zona muy buena de la ciudad, porque es la que se construyó en aquella época. Y a todo el mundo le gusta vivir en este tipo de edificios, pues porque le dan una serie de prestaciones que son muy acertadas. Pero, sin embargo, no son los edificios actuales. Es decir, los edificios han ido cambiando y han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Esos cambios a la normativa y la reglamentación ha tenido mucho que ver, ¿no? El principio, las normas tecnológicas o las normas básicas, después el código técnico y demás, ha ido impulsando las prestaciones de edificio de lo que eran los edificios del siglo pasado a lo que es un edificio actual, que es un edificio de consumo casi nulo, como tal. Y no solo en energía, también en accesibilidad, en protección frente a incendio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si queremos pensar en el futuro, hay que partir del presente. Hay que pensar qué tenemos y a dónde queremos llegar. Y ese usuario que creo que tiene un buen nivel y no es tonto y sabe lo que quiere, pues tiene que tener unos alicientes para poder acometer que su edificio actual se reforme en las condiciones. Esto irá mucho con lo que decía Luis hace un momento. Si se quiere llegar a poner fotovoltaica en la fachada, será porque a ese usuario le salen las cuentas, ¿no? Tecnología, y ya hilo con lo que me preguntabas, hay más que suficiente, ¿no? Los materiales de construcción cada vez son más especializados. Los profesionales que ponen estos materiales saben mucho de lo que tienen que hacer. Yo creo que tecnología y conocimiento hay más que suficiente, pero el círculo tiene que cerrar. Es decir, si yo quiero un sistema de acristalamiento, pues con un cierto nivel de prestaciones, incluso por encima de lo reglamentario, o lo reglamentario, que ya es mucho, eso cuesta mucho dinero. Es decir, tiene que haber todo un sistema de alicientes para poderse hacer. Entonces, ¿cómo veo yo el futuro? Yo lo veo muy optimista. Y luego con lo que decía Luis Vega, porque va a haber recursos, va a haber organización, existe una reglamentación que hay que cumplir, etc. Está todo puesto encima de la mesa. Lo que tiene que hacer es, en base a las políticas, en las ayudas y demás, ir hacia ese sector. Y por último, decir que el sector yo también creo que se está digitalizando. Está poco digitalizado, pero se está digitalizando cada día más. No solo en el diseño por parte del mundo de la arquitectura, sino también en los procesos de contratación, en los procesos de comunicación entre las partes y demás. Lo que sí que es cierto es que aquello que entra muy fácil en la obra nueva, porque supone unas ventajas en cuanto a pues, economía de medios y en cuanto a tamaño, es muy difícil llevarlo al mundo de la rehabilitación porque son actuaciones muy atomizadas. O sea, desde la pequeña reforma hasta la rehabilitación de edificio o de barrio va a ser más complicado. Pero yo creo que tecnología hay más que suficiente, tanto de materiales, hay materiales de todo tipo a la carta, como de procesos y como de poder llegar a monitorizar los edificios, saber lo que consumen, establecer técnicas de distribución, de autoconsumo o de generación distribuida, etcétera, etcétera. Gracias, José Antonio. Has mencionado unas cosas que creo que deberíamos tocar, explicando el por qué nos encontramos en la situación que estamos ahora mismo. Luis Vega pues lo ha tocado también. Y lo que decía antes, cuando yo llegué en LinkedIn en el año 2013, entonces yo hablaba de una tormenta perfecta, pero en el sector privado, en el sector de la banca y los sectores más tradicionales, ¿no? De que pues, estábamos enfrentándonos a una transformación digital, que nos faltaba mano de obra, así que todos esos puestos digitales de nuevas tecnologías, etcétera, nos hacía falta. José Antonio, tú has dicho que muchos profesionales ya se están formando, ¿no? en técnicas de construcción más sostenible, hay materiales, etcétera, hay muchas más empresas entrando en ese mercado. Pero tengo unas preocupaciones bastante importantes ahora mismo. Sabemos que en cada sector normalmente ha entrado una empresa o un modelo de negocio que ha podido dar
la vuelta total al sector. En la parte comercial, quitando a lo mejor actores, ¿no?, en el medio que complicaba el proceso entre el usuario final y el profesional, porque en el final. Normalmente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque era muy difícil completar un proceso de compra o conseguir información sobre el sector o el proyecto o el profesional, etc. Y también porque no sabía, o sea, es que no sabía el usuario final dónde empezar. Y lo que estamos viendo en Habitísimo ahora mismo es hay una desconexión, ¿no?, importante entre lo que está buscando el usuario final, no solamente inspiración, pero también información, igual que el sector sanitario, la información sobre el profesional, su reputación, proyectos que han abordado. O sea, es que no hay puntos centrales donde pueden encontrar esa información. Y por otra parte, en la parte comercial, lo que estamos viendo es que hay muy pocos profesionales que están utilizando the Internet of Things o herramientas digitales para servicio al cliente, para e-commerce, para informar al cliente final, etc. Así que solo un 20% en nuestra encuesta dicen que están utilizando esas herramientas para su negocio. Con lo cual, y la otra cosa que has mencionado, José Antonio, es si hay ¿cuán posibilidad para el empleo en este sector? No veo muy factible que vamos a llegar a cubrir los 120.000 puestos que vamos a necesitar para abordar estos proyectos. Y eso es lo que más me preocupa, que no la formación de nuevas generaciones, que no solamente en las nuevas técnicas, pero solamente básicos, en los oficios mucho más básicos. Y no sé si vosotros, entre los Luises y José Antonio, tienen una idea de qué es lo que podemos hacer. Así que tenemos que hacer malabaristas. Así. Hay una economista que se llama Carlota Pérez. No sé si conocéis, es venezolana y está muy metido en el mundo de sostenibilidad y green building. Y ella también dice que aunque va a haber mucha destrucción de empleo tradicional, va a haber mucha creación de empleo en ese sector. Y lo que más me preocupa es esa colaboración entre el sector público y el sector privado para llegar a la demanda que estamos viendo en Habitísimo. Empiezo yo si queréis por alusiones. Sí. A ver, yo creo que la digitalización tiene muchas facetas, ¿no? Entonces, cuando yo he hablado de digitalización del sector, también estaba hablando del uso de Building Information Modeling, Lean Construction, modelos IPDs de Integrated Project Delivery, de sistemas de los que están entrando de industrialización nuevos, pero sobre todo están entrando, como se ha dicho desde el principio, en la obra nueva. Es evidente que si alguien lo que está buscando es un profesional para un tema de fontanería o un tema de cambio de ventanas y demás, esté pues menos digitalizado el tema, porque el profesional que lo hace normalmente es un autónomo con distinto tipo, a lo mejor, de accesibilidad a todo este tipo de herramientas. Pero, sin embargo, yo también creo que hay un cambio en esto. Igual que cuando uno va a buscar un restaurante, ahora mismo hay una serie de herramientas digitales que la puede utilizar, pues a la hora de contratar a un profesional, pues también las hay. Lo que yo sí creo es que a la hora de rehabilitar un edificio hace falta hacerlo con un estudio suficientemente profundo y para eso normalmente hace falta una persona que haga un proyecto y normalmente es obligatorio además si se quiere ir a una ayuda pública. Es decir, hay que profesionalizar el conjunto para llegar a la escala suficiente y para que esa escala sea posible. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que hay profesionales, arquitectos que pueden hacer esto, empresas que se dedican a la rehabilitación, etcétera, etcétera. Algunos incluso se encargan del proceso de la economía del sistema, etcétera. O sea, todo eso está surgiendo. Y lo que sí que me gustaría es que es verdad que haya una crisis en la oferta por un exceso en la demanda, porque estamos justo en lo contrario. Ahora mismo el problema es que no se está rehabilitando lo suficiente. Ojalá con todas estas medidas que se están haciendo se dé este paso y entonces sí que se digitalice todo de golpe, porque esto al final es como todo. Yo creo que la destrucción de empleo no es el problema, porque la creación de empleo es muchísimo mayor y ha pasado en todos los campos, ¿no? Estamos viéndolo como desde la agricultura hace muchos años hasta en el sector bancario. Se están destruyendo empleos, pero se generan otros nuevos. Es decir, el cambio, la vida es así y eso al final tiende al crecimiento, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Me callo para no... No, pero estoy 100% de acuerdo contigo, José Antonio. Creo que hay muchas empresas, especialmente empresas en construcción de nueva generación, que van mucho más avanzados. Lo que me preocupa es nuestro tejido
empresarial en construcción es 98% pymes. Y esta parte es que si ves el estudio del Banco de Inversión Europeo, hay 60 puntos de diferencia entre una empresa que tiene más que 200 empleados o incluso 100 empleados y las empresas que dan la mayor parte del servicio en nuestro país, ¿no? Y lo estaba hablando con Luis Vega. Luis, no sé si tienes algún comentario sobre Bueno, a eso. mí el tema de la digitalización del sector me preocupa en tres esferas o en tres planos diferentes, ¿no? Por un lado, lo que son las empresas de la construcción, las empresas del sector, muchas de ellas, como dices, pymes, etcétera, donde tienen que hacer un esfuerzo de digitalización importantísimo y que realmente hay, digamos, yo creo que el sector de la construcción, según datos que en su día me trasladaron, es de los peores, digamos, en niveles actuales, casi solamente por detrás estaba la agricultura. Es decir, con lo cual nos dejaba en una situación un poco pobre, ¿no? Es decir, que realmente tenemos que avanzar. Ese efectivamente pues es un tema que irá creciendo, que además, bueno, yo, como bien dice José Ignacio, muchas veces el que te mete en un meneo es bueno para que nos lancemos. Por ejemplo, el COVID ha demostrado que realmente podíamos digitalizarnos más rápido de lo que creíamos, ¿no? Pero también hay que tener cuidado porque muchas veces estas situaciones disruptivas pues generan tensiones muy fuertes, ¿no? Pero a mí me parece que hay también dos campos. Uno de ellos también lo ha comentado José Antonio, que es el tema luego del proceso de la edificación propiamente dicho, que ese, como él bien decía, debe pivotar en torno al BIM, el BIM como elemento de conexión entre todos los elementos arquitectónicos y que, digamos, mejore el dinamismo del sector, la integración, etcétera, etcétera, que me parece vital. En el cual se me abre una brecha que tú también has comentado, Sara, que es el tema de la formación. Yo no tanto porque se creen o se destruyan puestos, sino por la necesaria adaptación a la nueva realidad. Es decir, que nos encontramos además en un sector que ya es complicado, es decir, sin entrar en un proceso de digitalización importante, el sector de la construcción adolece ahora mismo de una falta de mano de obra cualificada significativa, es decir, pero sin necesidades de incrementar la demanda. Es decir, creo que ahora mismo allá hay dificultades, es decir, si se incrementa la demanda es un sector que además seguramente por su estacionalidad, eso de que entras, sales, etcétera y tal y cual, es un sector que hoy por hoy no está bien valorado, es decir, por los usuarios, vamos, por la gente que tiene que incorporarse al mercado laboral y está habiendo ciertas dificultades para esa situación, ¿no? Con lo cual el tema de la formación y de dignificar un poco lo que es la construcción como elemento profesional me parece que es fundamental. Y luego habría otro tercer punto que yo también me gustaría tratarlo aquí porque creo que es importante de futuro, que es la digitalización del propio edificio, ¿no? Es decir, como elemento fundamental para mejorar la gestión y uso del mismo. Los edificios, la incorporación de la domótica dentro de los mismos para la gestión de los sistemas, etcétera, para empoderar al usuario, es decir, para hacerle un poco capaz de conocer qué es lo que está haciendo, dónde está pecando, dónde no está pecando y poder modular un poco sus intervenciones, me parece que es fundamental. De hecho, la propia directiva del 2012, la directiva 27, ya hablaba en esta última modificación que se ha hecho en el 2018 de la necesidad de incorporar un indicador de inteligencia, por decirlo de alguna forma, al edificio, que lo que hace unos años fue como tremendo las instalaciones de telecomunicaciones y lo veíamos como un mundo, pues ahora es realmente que el edificio tenga esa capacidad de gestión que nos permita profundizar en el ahorro. Porque yo creo que, siguiendo un poco lo que decía antes Luis Astorza, del tema de cómo llegar a ese consumo nulo, absolutamente nulo, una parte importante creo que viene del edificio, otra parte importante viene de la buena gestión del edificio, del buen uso. Bueno, y falta de datos, ¿no, Luis? Así Claro. que es una cosa es que no se puede cambiar algo si no estás midiendo pues, la eficiencia de ese parque inmobiliario, es imposible mejorar porque no sabes por dónde estás partiendo, ¿no? Yo creo que aunque parezca un detalle mínimo y un poco ridículo inclusive, pero yo creo que desde que los coches se pusieron los ordenadores de a bordo, muchos circulamos con la parte donde tenemos el consumo. Y nos vamos preocupando de ello. Hace unos años era el del tiempo, es decir, cuánto tardo en llegar a no sé dónde, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas, es decir, la digitalización de la propia edificación como un elemento de integración del usuario dentro de lo que es el proceso, de saber lo que ahorra o no ahorra, como medida para activarle no tanto el tema del ahorro como rendimiento económico, sino también como reducción de emisiones, como un poco ese concepto de sostenibilidad que llevamos un poco inmersos, pero que hay que activar, ¿no? Es decir, y concienciar al usuario, porque así activamos el usuario final porque va a demandar mejoras en sus edificios. Es un comentario que hicimos hace un par de semanas en una conferencia de que si el usuario ahora mismo en Google ha hecho una encuesta, ¿no? Y sabemos que 80% de las personas que están haciendo búsquedas dicen que les interesa tomar medidas
el cambio climático y hay que tomar medidas en sus casas. Entonces, tenemos que coger esa ola, ¿no?, de buena fe, de interés, etcétera, y preocupación por el usuario final. No sé, Luis Irasorza, no sé cómo podemos aprovechar ese momento para comunicar mejor, ¿no? Sí, abundando en lo que dice Luis, vamos a ver, me parece que vamos, la digitalización la visualizo mucho en el diagnóstico que hay que hacer al edificio y en la monitorización del edificio para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, a estos efectos aspiramos a un código más prestacional. ¿Qué es lo que está pasando en el edificio? Porque otro tema que me preocupa es que rehabilitemos la totalidad, vamos a ponernos dentro del 2030, hemos rehabilitado 1.200.000 viviendas y 300.000 metros cuadrados al año de terciario, y lo que está ocurriendo es muy distinto a lo que hemos previsto. Esto puede ocurrir porque hoy en día tenemos unos códigos que son de proyecto. Entonces, la monitorización, el tema de la inteligencia del edificio me parece que es fundamental y que es un desafío muy relevante. Desgraciadamente, lo que es necesario es, digamos, los edificios, la mejora de los edificios tiene que partir de la regulación. Digamos, voluntariamente, lo que mueve es, hombre, algunas personas, algunos frikis, digamos, que tienen un interés muy grande, etcétera, y que ponen paneles fotovoltaicos hace 15 años, o el tema del retorno económico. El retorno económico solo se puede obtener, el retorno económico en el residencial solo se puede obtener vía subvencionando en parte, como se está haciendo. Ahora con el PRE, etcétera, con los 300 millones de euros del PRE, que acaba de, vamos, sobre este programa de ayudas a la rehabilitación, ¿no? Otro tema que, digamos, que para tener una visión global sobre la rehabilitación, yo creo que habría que tener un nivel de cuánto va a costar la rehabilitación global del edificio, del parque, para establecer unos objetivos cuantitativos, no simplemente cuantitativos, anualizados, ¿eh? O sea, no simplemente que alguien piense, o sea, no, en la estrategia de rehabilitación, que es un documento, digamos, del 2020, es un documento digamos, muy ilustrativo, pero no habla nada digamos, de estos temas. Se utiliza un modelo econométrico que dice que vamos a mejorar el PIB en 1,5 puntos, pero en la realidad no sabemos cuánto, y eso debería alumbrar una serie de ayudas para que la rehabilitación fuera un hecho, aparte de los códigos prestacionales. O sea, yo creo que aquí hay mucho camino, pero no se le puede pedir al usuario que voluntariamente rehabilite si no tiene retorno y que además encima se empobrezca en esa rehabilitación. No tiene sentido, pues no lo va a hacer, vamos, y no lo está haciendo. Por eso no pasamos de las 20.000 viviendas. O sea, hay que saber cuánto y establecer cuantificación económica anualizada con planes, no el PRE de 300, a lo mejor tiene que ser 3.000, seguramente tiene que ser de 3.000 al año. Bueno, si me permitís una opinión, yo creo que todo lo que habéis dicho es perfectamente correcto, pero hace falta un impulso mayor para que se rehabiliten los edificios. Hace falta que el usuario esté convencido de que lo quiere hacer, pero porque le salgan las cuentas, no solo por tema económico. Está claro que hay actuaciones que no se hacen solo por tema económico, sino también por tema de confort. Cuando uno rehabilita un edificio, vive mejor en el edificio, porque puede a lo mejor ganar espacio. Ya se está hablando de aprovechar los áticos para poder hacer una vivienda añadida que económicamente dé la vuelta por la contribución económica que puede ser, o de sistemas industrializados que lo que hagan es en la envolvente del edificio en manzana abierta el poner una terraza que no existía. Y ese usuario, en vez de tener el edificio que tenía, tiene un edificio que tiene una terraza. Y entonces eso le lleva a cambiar totalmente la envolvente edificatoria de ese edificio y ya a tener recursos como para dar el salto final, ese que solo se hace una vez en la vida del edificio, como decías hace un rato, Luis Irasorza, el dar ese salto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que como movilizarlo todo para utilizar de verdad lo que tenemos entre manos, que es tecnología, innovación, mucha innovación que se puede hacer, sistemas constructivos, etcétera, etcétera, ¿no? A mí, yo no veo la rehabilitación a los ritmos que hay que hacerla simplemente como la suma de pequeños cambios de ventanas. Hay que hacer planes muy grandes, planes generales y sin miedo tirar para adelante. Yo sé que lo están haciendo
pues los gobiernos de los países, en España también, en comunidades autónomas, están pensando qué hacer, ¿no? Y eso yo creo que es lo que va a dar el salto cualitativo, ¿no? Lo impulsarán los códigos, sí, pero también lo impulsará el que se tome la valentía para poder cambiar las ciudades de verdad, porque vivimos en ciudades en las que, queramos o no, sigue habiendo chabolas en altura, es decir, edificios que no cumplen ni los mínimos y que a lo mejor habría que hacer una política de renovación urbana muy importante. Y eso es muy complicado hacer, pero hay que poner los medios, ¿no? Simplemente era añadir esto, que hay que hacer un salto importante. Hay una buena noticia, José Antonio. Por lo que estamos viendo en Habitísimo, en la demanda, la búsqueda de ese confort, espacio extra, habilitar los espacios en sus propias casas para nuevos usos que están obviamente proporcionados por la cuarentena. Así que oficinas en casa, oficina en mi jardín, una terraza encerrada, ganar espacio en mi ático, hacer mi vivienda más eficiente energéticamente. Esto lo estamos viendo, con lo cual el usuario está activado. Lo que me preocupa es que no estamos aprovechando este momento, así que el interés ha picado así y luego sabes que está volviendo a su cauce, así que, pero creo que esto va a volver. Luis, antes de entrar en la ronda de preguntas, me gustaría si nos puedes dar unos claves, ¿no?, para los próximos años, cosas que tenemos que hacer para afrontarnos a esa oportunidad y esos retos en el sector de construcción y rehabilitación. ¿Te refieres a mí, a Luis Vega? Sí, Luis Vega, perdón. Vale, bien. Bueno, pues yo creo además, pues casi haré una reflexión en torno a varias de las cuestiones que habéis trasladado tanto José Antonio como Luis Iratorda, piezas encima de la mesa y que de alguna forma, digamos, algunas de las cuestiones, por ejemplo, la que la planteaba José Antonio, la cual coincido plenamente, lo dije al principio, las intervenciones tenemos que conseguir que sean intervenciones de escala. Intervenciones de escala porque además, como bien decía Luis, preocuparía mucho que después de pasar unos años y haber rehabilitado un parque nos encontremos que no hemos hecho lo que debíamos hacer, ¿no? Y el problema no solamente es, como bien decía, energético, sino que es de accesibilidad, de otras muchas cosas y de regeneración urbana en su conjunto. Ahí nosotros creo que se ha hecho una política importante con la publicación de la Agenda Urbana Española, que es un elemento que, digamos, traslada al ámbito español la Agenda Urbana Europea y que pone en consonancia o en relieve uno de los objetivos de la Agenda 2030, que es todo el tema de la renovación de las ciudades. Entonces, lo primero, totalmente de acuerdo, creo que el futuro tiene que pasar por esa regeneración urbana de gran escala, con planes de actuación a nivel de las ciudades que realmente integren todo, desde la edificación, la movilidad, el entorno urbano, etcétera, etcétera, y no de una forma desacoplada. En ese sentido, se han dado pasos, por ejemplo, las cosas que comentaba José Antonio, de poder utilizar temas de plusvalías generados ya fuera de áticos, de la incorporación de nuevos elementos o garaje y tal, estaban contemplados en la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. El problema es que muchas veces hay que activar este tipo de cosas. No es fácil cuando intervienen diferentes administraciones locales que tienen que activar, cambiar planes, etcétera, etcétera. Y por eso, realmente ahora mismo, una de las cuestiones que queríamos abordar dentro de los planes europeos es intervenir a diferentes escalas. Es verdad que la necesidad de invertir fondos, muchos fondos, en poco periodo de tiempo, va a obligar y además teniendo una demanda limitada, va a haber que activar muchas demandas y va a haber que generar muchas iniciativas. Pero una de ellas tiene que ser la intervención de polígonos, de barriadas a gran escala, seguramente barriadas muy vulnerables, donde seguramente pues, hay más dificultades para intervenir y con estos fondos se puede conseguir, digamos, hacer de una forma estratégica y así ensayar estas dinámicas, como ya se han ensayado, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona se está ensayando, etcétera, etcétera, para conseguir esa intervención. Entonces, intervenciones de gran escala. Luego, otra de las cuestiones que decía Luis y que yo retomo es con una estrategia clara. La estrategia no puede ser que nos pisemos los cordones al andar y entonces hagamos cosas que contravengan otras operaciones que deben realizarse anteriormente. Pero creo que también hay que hacerlo con un poco o descender al terreno. Si alguien mira el PNIEC y mira la estrategia y dice, bueno, pues para llegar al mismo objetivo parece que quedan 2 documentos. ¿Por qué se hacen 2 documentos? Porque el PNIEC da una cifra global mirando a 1000 metros de altura, pero hay que bajar al terreno. El terreno tiene mucha complejidad, tiene muchas capas diferentes. Para empezar, tiene infinidad de climas. No es lo mismo Cádiz que Asturias o que Burgos. Y en consecuencia, esas dinámicas de envolvente primero, etcétera, etcétera, hay que irlas matizando en función de dónde nos encontremos. Entonces, es importante hacer ese análisis sectorial. Análisis sectorial, insisto, tanto en climatológico como de otros tipos, inclusive, como bien decía, de terciario, e ir adoptando posturas para cada uno de ellos.
con planes que vayan actuando en cada uno de ellos de forma... Y ahí es fundamental que haya estrategias de las comunidades autónomas, que complementen la estrategia nacional y que vuelvan a bajar a ese siguiente nivel de escala. Si no lo hacemos así, es verdad que nos quedaremos con grandes discursos que funcionan en un lado y no funcionan en otro, y al final acaba siendo una media que no vale para ninguno, ¿no? Ese sería el tercero. Y yo creo que otro elemento vital es que logremos incardinar esas tres dinámicas que decíamos, es decir, la reglamentaria, es decir, que siempre que tiene que estar, yo estoy de acuerdo, vamos, de hecho, he intervenido antes hablando de la digitalización y la monitorización, porque era la forma de que, antes de que Luis me lo echara en cara, que no lo hacemos, lo digo yo, y así por lo menos vamos avanzando. Él lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, es verdad que es así. Yo también lo vengo diciendo mucho tiempo que en el marco reglamentario código técnico que establece exigencias reglamentarias es difícil, pero tenemos que irlo haciendo. No es tanto el poner un valor como el obligar a que estén los sistemas que permitan realizar ese seguimiento. Luego ya pondremos los valores de límite, ¿no? Entonces, es importante que, digamos, vayamos eso, integrando al usuario como mediante esas políticas activas, ya sea de ayudas, de financiación, que además hay que, como bien dice la ARECE, adecuarlas más. También yo creo que Luis en alguna medida lo citaba. Sí que hay algunas estrategias definidas de las diferentes problemáticas que hay. Es decir, los usuarios también somos muy diferentes unos a otros. Hay muchos usuarios que no demandan una ayuda directa, demandan una ventaja fiscal o demandan otro tipo de iniciativas. Entonces, yo lo que creo es que debemos descender a ese segundo nivel y tirar para adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O qué es lo que queremos hacer ahora mismo. Creemos que la ARECE ha pecado en todas las ERESes de tener un último capítulo con medidas y con ejes de actuación muy bien delimitados, que además yo creo que en la mayoría de ellos había un consenso, yo diría casi pleno. Pero después de irnos esperábamos a la siguiente y volvíamos otra vez a actualizar. Entonces, digamos, nuestro objetivo es realmente generar un plan de acción que ya hemos tenido algún contacto con el resto de ministerios de forma globalizada y que ahora lo tendremos que extenderlo a las comunidades autónomas y a todos los sectores de la sociedad para que realmente la ARESE se transforme en una realidad. Ir haciéndolo por pasos, es decir, no todas las medidas hay que implementarlas de tirón, no es fácil hacerlo y además tenemos un mercado que es tal vez lo más complicado, que lejos de ser lo que teníamos antes, que era muy estático y lo que había que hacer era ir rehabilitando edificios con un ritmo bueno, ahora ese marco va cambiando. Es decir, de hecho, un edificio que tenga un alto nivel de electrificación, es decir, bombas de calor, etcétera, etcétera, en función de cómo evolucione el mix, va mejorando en eficiencia energética y en emisiones, aunque realmente él no se mueve. Y eso es un elemento que hay que tener cuidado con ello. Es decir, sobre todo cuando valoremos esos ratios de mejora, no hacerlo con respecto a estándares actuales, sino con respecto a ese objetivo final al que queremos llegar. Porque nos vamos a encontrar que cosas que aparentemente salen ahora las cifras no salen si hacemos un análisis mucho más de largo recorrido. Total, que eso es un poco las ideas. Yo como José Antonio también soy optimista. Creo que sí que estamos en un momento donde se coordinan un montón de cosas que si somos capaces de enfocar bien y de polarizar, sí que nos puede dar un salto cualitativo que nos hace falta porque, y este sería tal vez el último punto, lo que no debe pasar en ningún caso es que superados los 3, 4 años, 5 que dure el plan de reactivación, eso haya sido como una especie de montaña de la cual vamos a bajar. Debemos ser capaces de generar una situación que permita una evolución más normalizada, más estándar, pero más permanente en el tiempo, ¿no? Esa sería un poco la idea. Muchas gracias, Luis. Voy a dar paso a Isabel. Yo voy leyendo las preguntas. Tenemos muchas preguntas muy, muy buenas. Creo que Isabel ha escogido, pues, no sé si tenemos mucho tiempo para contestar todas las preguntas, pero Isabel, te doy paso para que lances la primera pregunta. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy interesante. Nos hemos quedado cortos. Habrá que repetir de alguna manera. A ver si nos dejan ya presencialmente, que sería lo ideal. Pero bueno, mira, pues es que tengo una muy ligada con lo que has estado hablando, Luis, del tema de la ERESE. Nos la formula nuestro amigo Álvaro Pimentel, de Isla, en conocido. Y bueno, pregunta un poco por qué la ERESE prevé un incremento de rehabilitación tan poco lineal hasta 2025 y a partir de ahí se ve ese incremento de 5.000 al año frente a las 50.000. ¿Es porque se espera que pase algo, que se active o se implemente algo?
Bien, en aquel momento cuando empezamos a desarrollar esa estrategia estuvimos manejando diferentes escenarios. Es evidente que es un escenario que tiene que tener en cuenta la activación de la demanda, no es algo que se pueda controlar específicamente o unilateralmente desde el ámbito de la oferta. Entonces sí que veíamos que, como decíamos, generar esos ratios de crecimiento que se pueden producir en la segunda fase tiene que ser en base a operaciones de gran escala, si no, no es viable. Y las operaciones de gran escala yo creo que van a requerir una cierta, digamos, educación. Es decir, un poco una integración de los ayuntamientos, un tema de maclar determinadas cosas que no es fácil. Es decir, por la experiencia que tenemos, por ejemplo, en las áreas de rehabilitación urbana, los ARIS, los ARUS, estamos viendo que son operaciones de largo recorrido. Entonces, aunque ahora empezáramos a intentar montar esas intervenciones, cabe pensar que no tendrían, digamos, un reflejo real hasta pasados unos años. Por eso, ese efecto de tenderlo. Lo que sí que es verdad es que ahora, fruto de los fondos europeos, lo que estamos planteándonos todos es la necesidad de intentar ser más ambiciosos en las primeras fases. Eso sería lo importante, porque además en términos de ahorro, en términos de ahorro de emisiones, claro, todo lo que se haga en fase inicial ahorra durante muchos años, es decir, mejora infinitamente digamos, el comportamiento del sector de la edificación. Con lo cual, esa es la explicación y lo que estamos en un proceso reflexivo de modificar esa curva a intentar hacerlo. De hecho, creo recordar que en la estrategia se plantean varios escenarios. Esta casi te la voy a dirigir directamente a José Antonio, porque bueno, nos preguntan, tenemos que atraer talento para poder, ¿no? Y no morir de éxito, poder cubrir esa demanda que se va a generar. ¿Cómo podemos hacer para que bueno, pues sea atractivo, ¿no? Estos oficios para los jóvenes, pero también para incrementar ese porcentaje, esto lo meto yo, de las mujeres, ¿no? Que hemos firmado todos este manifiesto de cimientos de igualdad, que al final las mujeres representamos menos del 10%. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos sexy el sector? Bueno, yo creo que es algo complicado porque hay veces que el sector no es el sector más agradable, pero algo posible. Pero la clave la tenéis muy cerca, mediante la digitalización. Es decir, cuanta más máquina herramienta hay, más medios auxiliares, más productividad hecho a través de sistemas automatizados y demás, más fácil es que todos, independientemente de la capacidad de fuerza bruta, pues podamos entrar en las obras con igualdad de condiciones. Yo me estoy acordando de varios proyectos de investigación en los que estamos trabajando con la Fundación Laboral de la Construcción y van también en ese sentido, ¿no? En dar formación para conseguir pues, que cualquiera pueda hacerlo. Pero además hay algo que es muy bueno. Cuanto más innovadores, más automatizados, más digitalizados son los sistemas, más precisos y demás, es más un proceso de montaje que un proceso artesanal como hasta ahora. Siempre decimos los edificios tradicionales frente a los edificios innovadores, la industrialización frente a lo tradicional. Es decir, el mundo de la construcción, tanto sobre todo para obra nueva, para rehabilitaciones quizás sea menos, se está industrializando por momentos, respondiendo al problema de la falta de mano de obra, pero también porque la gente necesita pues, unas condiciones distintas de trabajar, ¿no? Cuanto más minimizas el tiempo que estás en un andamio, pues disminuyes los riesgos, el trabajar en unas situaciones que climatológicamente no son agradables y demás, con lo cual trasladas parte de la producción a la fábrica. Bueno, pues yo creo que el futuro de la construcción, tanto para obra nueva como para rehabilitación, pasa por ahí. Y hay otro factor que es importante, tenemos que conseguir que sea verde, con lo cual hay que buscar el análisis del ciclo de vida completo, ir hacia carbono nulo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual todo eso lo que hace es que sea más sofisticado el sistema. No quiero decir más barato, quiero decir pues más complejo en parte, pero también más normal para los tiempos que corren. Y yo creo que ahí, dando la pincelada de lo que decías, es idóneo para que trabajen tanto hombres como mujeres. Podemos trabajar todos a todos los niveles, ¿no? En construcción hay mucha mujer que trabaja pues en niveles de titulación, de técnicos y demás, quizá en operarios hay menos, pero cada vez es más normal ver, igual que en otros sectores, miras un autobús y quien va conduciéndolo es una señora, es absolutamente normal ya, nadie se sorprende. Bueno, pues lo mismo va a pasar dentro de la construcción pues, en los próximos años, sobre todo debido a la industrialización y a la digitalización.
Me encanta oírte y además que seamos así positivos y proactivos en ese sentido. Y Inés Leal nos hace también unas preguntas que casi un poco Luis y Sara os la reparto, porque yo creo, no sé si terminaríamos con esta, porque claro, al final todos estamos hablando de que hay sistemas, que tenemos que hacerlo, etcétera, pero tenemos que poder comunicarnos, ¿no?, con este usuario final y manejar su lenguaje, hacerle entender y que llevarle por el buen camino, ¿no?, que no se nos despiste. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer que ese ciudadano a la hora de contactar o en decidir qué va a hacer en su vivienda, contacte con un profesional que realmente le cuente bien lo que tiene que estar haciendo? No sé, a veces en la red, pues igual que pasa con la medicina, hay información y hay desinformación, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que realmente bueno, pues se informe correctamente y podamos ir por el camino de la sostenibilidad y los objetivos hacia los que vamos marcados? Mi respuesta es muy corta y luego voy a dar paso a Luis. En cada sector donde hemos visto la transformación de la relación entre el usuario final y el otro lado del mercado, es con información, empoderar el usuario final con información. Hasta hoy no ha habido pues grandes o plataformas o herramientas que sea esa voz de autoridad para el usuario final, donde confía tanto el lado de los profesionales como el usuario final. Y esto hay que trabajarlo, hay que aplicar las disciplinas de marketing, publicidad y comunicación a nuestro propio sector para demistificar lo que es rehabilitación, qué significa construcción sostenible, qué significa el plan de Green Building, qué tipo de ayudas puedo esperar, qué tipo de profesionales trabajan en ese sector, dónde están, qué reputación tienen. Toda esa información es absolutamente imprescindible si vamos a ver una transformación de nuestro sector y empoderar y poder transformar barrios, por ejemplo, y poder informar al usuario de qué posibilidades hay para reformar sus viviendas y cómo pueden hacerlo y qué ayudas. José Antonio ha tocado el bolsillo, qué puedo ahorrar o quién me va a ayudar, qué me cuesta, ¿no?, hacer este tipo de proyectos. Creo que esas son las cosas imprescindibles. Marketing y comunicación son cosas muy básicas que no solamente son digitales. Doy paso a Luis y Rosa. Nosotros la verdad es que somos conscientes de esa problemática y como bien sabe Inés, con la cual colaboramos en varias cosas, entre ellas en el Congreso de Edificios de Energía Gas y Nula, realmente muchas veces tenemos que apoyarnos en vosotros, es decir, ya sea Vitísimo, ya sea GBC, ya sea Tenmarred, etcétera, para intentar hacer esa política comunicativa. En cualquier caso, lo que sí que entendemos es que, digamos, un poco parafraseando a Peter Swinman en una intervención que tuvo cuando estábamos desarrollando la ERESE en los grupos de participación, él hablaba de la ventanilla de las 1000 caras. Y yo creo que realmente debemos generar una ventanilla única, que es lo que siempre se decía, y tal, para poder trasladar mucha información, o información muy, muy, muy selectiva, muy de lo que se quiere, etcétera, pero que permita de una forma modular ir orientando al usuario en aquellas cuestiones que van surgiendo a medida que uno se va planteando las necesidades y hacerlo con un enfoque muy global. Es decir, entonces, bueno, sí que, vamos, por lo que yo sé ahora mismo, aunque no depende de la dirección general en la cual estoy enmarcada, que es la de Agenda Urbana y Arquitectura, sino de la de Vivienda y Suelo, sí que en los planes estos que se están preparando con los fondos de reactivación y resiliencia, la parte de comunicación, la parte de ventanas, de información, etcétera, es un elemento que se quiere cuidar, que se quiere valorar para, digamos, realmente activar esta situación. Y sobre todo lo que tiene que haber es una integración de todos en este proceso, que es un proceso colectivo, porque es verdad que la administración puede hacer muchas cosas, pero realmente no es un elemento de los más eficientes a la hora de comunicar, ¿no? Eso yo creo que es un déficit que tenemos y que tenemos que mejorar, ¿no?, clarísimamente. Muchas gracias, Luis. Que sepas, bueno, me cuelo yo, Sara, pero me ofrezco habitísimo para colaborar en toda esa difusión y comunicación. Nosotros encantados, la verdad que otra cosa, ¿no? Yo sigo deslumbrada con lo que es capaz de hacer habitísimo. Bueno, luego te doy el bono, ¿vale, Isabel? luego nos tomamos un café. Pero sí. Nosotros encantados de seguir impulsando. Sí, bueno, perdón. Luis, que te iba a dar paso a ti. No. Bueno, digamos, 100% de acuerdo en lo que dice Sara. Digamos, lo importante fundamental es información. Pero bueno, yo creo que hay dos oportunidades de información, o sea, que se plantean, que están planteando ya, que uno es
el indicador digamos, de inteligencia del edificio, esa aplicación real. Yo creo que esa es una oportunidad impresionante, ¿no? Donde realmente el usuario va a tener información del funcionamiento del edificio. Y eso esa información digamos, de los consumos, información de la generación, de lo que está generando, información absolutamente global, del confort, de todo, digamos. Eso ahí hay una, claro, cuando sepa lo que está ocurriendo, cuantifique y pueda comparar con otros, bueno, pues es evidente que podrá determinar, podrá generar esa necesidad de, digamos, de rehabilitar o de mejorar, ¿no? Y luego otro tema, digamos, que yo creo que tenemos que arrancar, y además yo creo, de hecho hay una información pública, hay una consulta, digamos, abierta hasta el martes 2 sobre las comunidades energéticas, ¿no? Los edificios van a ser generadores de energía. En ese tema, el usuario es clave, ¿no? Digamos, lo que uno genera, que lo tenga que vender, etcétera. Ahí hay un tema digamos, de empoderamiento del usuario muy relevante, ¿no? O sea, yo creo que esos dos temas son dos oportunidades enormes, aparte, por supuesto, de la información sobre los proveedores, los costes, los comparativos, etcétera, con otros edificios. Esas dos oportunidades de empoderar realmente al usuario. Hay un estudio en Valencia donde es, digamos, un estudio de cuál sería la capacidad de utilizar las edificaciones en el municipio de Valencia, donde habla del 20% de generación por los paneles solares en los edificios. Eso no se puede hacer sin empoderar. Digamos, es una oportunidad, digamos, donde el sector de edificación tiene que aliarse con otros, pero la generación distribuida está muy ligada a los edificios y es una oportunidad para intervenir sobre los mismos, ¿no? Pues muchas gracias. Yo ya, como nos hemos pasado 5 minutitos y por respeto también a los más de 100 asistentes, que estamos encantados, muchísimas gracias a todos, os dejo con Sara, que ya cierra un poquito. Pues voy a terminar donde he empezado, dando las gracias a los ponentes por sus actuaciones. He aprendido mucho, he tomado muchas notas, son muy... voy a tener que transcribirlos luego, pero me queda con mucho optimismo. Así que soy una optimista nata, pero en el último año es muy difícil sacar optimismo de la situación que estamos viviendo. Y honestamente creo muchísimo, así que el indicador del edificio de energías, es que partiendo de cuantificando, ¿no? Y informando a los usuarios finales. Así que creo que es una gran oportunidad donde podemos empezar, a lo mejor Luis Vega ahora mismo es por lo menos informando a qué es lo que tenemos enfrente y cómo podemos mejorarlo y para hacer ese plan de actuación, ¿no? Reformar por barrios. Me ha encantado ese lema. Yo creo que deberíamos seguir por ello, porque yo creo que también es un concepto muy bonito sobre lo cual se puede activar un usuario, pensando en su barrio, no solamente su edificio, ¿no? Lo que ha mencionado José Antonio, el confort y cuantificación de lo que estamos hablando. Así que, ¿cómo va a tocar mi bolsillo? ¿Qué es lo que puedo ahorrar? ¿Qué tipo de proyectos puedo realizar en mi barrio? ¿Qué tipo de profesional me va a atender? Cómo esto puede contribuir a no solamente mi economía y mi propio confort, pero también al medio ambiente. Me quedo con esos conceptos. Otra vez, gracias a todos los asistentes también. Hay foros de Q&A también en Habitísimo para hacer más preguntas y creo que hace falta repetir esto a lo mejor en 3 meses más para ver, Luis Vega, cómo hemos aterrizado todos esos planes y escuchar el progreso por lo menos en los próximos 3 o 6 meses. Muy bien. Os deseo un buen día de Thanksgiving, de acción de gracias y un buen fin de semana. Gracias a todos.